Muy buenas noches, están ustedes en La Dichosa Palabra. Nosotros estamos en vivo y esperamos que ustedes también. En este programa lo que queremos es hacernos de palabras, nos hacemos de palabras entre nosotros, pero nos hacemos de palabras también con las respuestas, las preguntas que ustedes nos mandan. Quiero ceder la palabra, perdón, claro, tanta palabra, a mis compañeros. Nuestro peor enemigo no puede hacernos tanto daño como nuestros pensamientos necios. Y nadie puede ayudarnos tanto como nuestros pensamientos compasivos. El Buda. Yo soy Germán Ortega, ¿cómo les va? Buenas noches. Bueno, pues aquel que siempre es otro tiene derecho a repetirse. Y yo soy Pablo Boullosa, quiero reparar una pequeña omisión de las muchas que cometemos semana a semana, una que cometimos la semana pasada particularmente. Quiero dar las gracias al staff de Canal 22, claro, por lo que están haciendo ahora, pero particularmente por lo que hicieron la semana pasada en Plaza Loreto. En ocasiones como esas son muy exigidos y ya que, como decía La Bruyère, solo un exceso es recomendable y ese exceso es el exceso de gratitud, pues muchas gracias. Soy Pablo Boullosa, como les digo, buenas noches e insisto en que aquel que siempre es otro tiene derecho a repetirse. Pues yo quise empezar hoy el programa con unos versos de Tirso de Molina que me parecieron muy apropiados para este programa y que dicen así: deje palabras quien ama, que sin obras todas vuelan, porque palabras y plumas dicen que el viento las lleva. Espero que el viento hoy no sople tan fuerte como para que se las lleve todas, pero que sí nos sirvan un sábado más para comunicarnos tanto con los que están enfrente como los que están al lado de la pantalla. Así que muy buenas noches, yo soy Laura García y pues que empiecen las palabras. Vamos a hacernos de palabras. Vamos a hacernos de palabras. Estamos muy palabreros. Ahora sí. Bueno, los invitamos a llamar a nuestro teléfono, a escribirnos. Y bueno, la dichosa palabra de esta ocasión, una palabra que, bueno, nosotros regalamos libros. Entonces, los que tengan la respuesta a la acepción que damos, tienen prioridad para los libros. La dichosa palabra de esta noche es cerdas que tienen algunos animales en la parte superior del cuello. Cerdas que tienen algunos animales en la parte superior del cuello. Ahí supongo que se excluye a los cerdos, ¿verdad? Sí. A las hembras. Sí. Bueno. También, bueno, queremos mandarle nuestro sentido pésame a Raúl Falcó, compañero de aquí de Canal 22, Falcón, por la muerte de su padre. Vamos a comenzar pues con las preguntas. Hay una de Jorge Molgora que nos pide hablar acerca de Cioran con C. Sácatelas. Bueno, Sácatelas. Bueno, pues empecemos con este filósofo rumano. Algunos dicen que es una especie de moralista o de antimoralista, no lo sé bien. Y quizá pues, está muy asociado, no quizá, sin duda alguna está asociada a su imagen pues, a ideas negativas, al desasosiego, a la desesperanza, etc. Baste recordar algunos de los títulos de sus libros: Breviario de Podredumbre. El más famoso. El más famoso probablemente, ¿no? Y muchos otros, como uno que a mí me encanta el título, que es De la tentación de existir. No es cierto. Del inconveniente de haber nacido. También nacido. tiene otro que es La tentación de existir. existir. Pero del inconveniente de haber nacido, que es una maravilla ese título, ¿no? Un ligero inconveniente. Y yo creo que podemos decir de Cioran algo que ya se decía del primero de todos los filósofos, de Tales de Mileto, porque se cuenta que Tales de Mileto andaba por ahí diciendo que la vida y la muerte eran lo mismo, hasta que se encontró con un sujeto que lo increpó y le dijo: oye, pues si tú andas diciendo que la vida y la muerte es lo mismo o dan lo mismo, ¿por qué no te mueres? Y Tales de Mileto le contestó: pues precisamente por eso, porque es lo mismo. Y creo que eso nos recuerda que los problemas filosóficos pues son constantes, se repiten. Ya desde el primer filósofo tenemos algo que parece bastante cioranesco, por así decirlo. Y creo que la paradoja fundamental de Cioran es que, pese a todas estas ideas desesperanzadas y un poco deprimentes que podría uno suponer en principio, lo curioso es que sus lectores no se contagian de eso, porque detrás de todo lo que él dice, lo dice con tal fuerza y con tanta elegancia que hay como una
gran vivacidad. O sea, no puede haber tanta desesperanza finalmente en alguien que puso tanto empeño en escribir tantos libros. Finalmente escribir es un acto positivo, es la afirmación de que algo vale la pena de ser hecho. Y a mí es lo que me produce Cioran, me produce una admiración por la viveza de su estilo, por la fuerza que finalmente imprime a sus ideas, aunque estas ideas tengan como fin pues destruir las ideas fáciles con las que normalmente los seres humanos la vamos llevando, ¿no? Siempre es como tú dices, una acicate leer a Cioran. Curiosamente, una vez yo leía que alguien decía que cuando estaba muy deprimido, procuraba leer a Cioran porque te das cuenta que tu depresión es tan pequeña, tan menor, que terminas, al contrario, terminas optimista. A mí me parece un escritor fantástico. Una cosa que ya señalabas de pasada es que, bueno, en francés es uno de los maestros de la lengua francesa moderna. Él escribió sus primeros libros, como tú señalabas, en rumano, pero después se ha convertido en uno de los grandes escritores en lengua francesa, ¿no? a su nacionalidad rumana y se quedó como apátrida total. Apátrida, sí, nunca tomó la francesa, Y lo que decía, esa contradicción un poco de Cioran, que decía Pablo, a mí me parece fantástica, porque él dice que él nunca le preocupó contradecirse. O sea, él encontraba, algo para destruir las convenciones, destruir los asideros, destruir las palabras, las ideologías, destruir los engaños. Es un hombre que siempre buscó no estar engañado, pero él mismo decía que hasta la búsqueda de no estar engañado podía también ser un engaño, podía ser un fanatismo, ¿no? Y una ahora, obsesión. Esto que mencionabas tú, Pablo, lo de sustraerse, lo de para qué hacer las cosas, también se refleja en la forma de Cioran de expresión, que básicamente es el aforismo. Claro, a nosotros nos conviene mucho ensayos leer largos, pero los aforismos de intensos. Cioran, porque con eso comenzaríamos, lo que pasa es que Perfecto. comenzaríamos muy deprimidos. ¿Sí? Hay uno que dice que en el gran dormitorio del mundo el único momento de lucidez son las pesadillas. Sí. Y esa es un poquito la tónica de Cioran. Sí, un poco. Esa cuestión muy aterradora a veces. Sí, ¿no? sí, Es un poco como la razón contra sí misma, ¿no? Constantemente como que él dice que alguien nos libre de nuestra propia razón, más o menos, ¿no? Es un poco lo que él está diciendo, porque le cuesta trabajo vivir consigo mismo, con sus propias ideas. Con sus propias ideas. Y bueno, y ese sentido de estar constantemente buscando no engañarse, buscando atacar precisamente todos los laberintos que nos amarran a veces Él se llama E.M. Cioran, ¿no? Emil Emil. Cioran. La Era M muy no sé amigo qué también De de Mircea dos Eliade. grandes rumanos que fueron Ionesco y Mircea Eliade, el gran historiador de las religiones, que incluso parece ser que vivieron juntos una temporada en París. Los tres se radicaron en París. Luego y hay un ensayo muy bonito, un homenaje que le rinde Fernando Savater a la mujer de Cioran, quien dice que tenía esa gracia para... vivían con escasos recursos en un lugar más bien pequeño en París, y no tenían nunca mucho dinero. Bueno, nunca Y trabajó ella- Cioran, y él mismo se enorgullecía de De que hecho, había dicen sido que era Pero muy ella amable con era sus muy amigos. elegante en la pobreza, y él decía que había un gran mérito en eso, ¿no? Y Sabater creo que se vio con él varias veces en Sí, París. le y- tiene mucha No, admiración. y bueno, y ahorita lo que decía Pablo, tiene Savater, yo conocí a Cioran a través de un ensayo que se llama Ensayo sobre Cioran, que escribió hace muchísimo tiempo, en los 60s, a principios de los 60s, y una antología que recomendamos aquí, que se llama Adiós a la filosofía, y otros textos que son... Sí, ahí si no trabajó, como tú dices, la deprimida debió haber sido su esposa, no no él, ¿no? Bueno, vamos a los libros. En esta ocasión, insisto, la dichosa palabra es cerdas que tienen algunos animales en la parte superior del cuello. Libros para hoy. Uno de Huberto Batis, Crítica bajo presión, que son las críticas, las crónicas de Huberto Batis por cortesía de la UNAM. También por cortesía de la UNAM, específicamente de su Facultad de Filosofía y Letras, esta antología Tentación de Decir, de cuento y poesía, hecha por José Antonio Aspe y Andrés Márquez, de alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras. Que de hecho están parafraseando el título que mencionamos de Cioran, de la tentación de Tentación existir. de existir. Ellos tentación tienen de la decir. tentación de escribir. Ah, es que sí, la juventud tiene mucha Tentaciones bien veneración raras, ¿no? por Cioran.
De Robert D. Kaplan, Invierno Mediterráneo, un recorrido por Túnez, Sicilia, Dalmacia y Grecia, de la Biblioteca Grandes Viajeros de Ediciones B. Una revista que se llama, ¿cómo se llama? El Huevo, la revista El Huevo. Con nuevo diseño. título, Con nuevo título, ¿no? diseño, Esta vez sí está un poco Ahí diferente. están ustedes viendo la portada. Y también una revista que realmente es un libro muy profuso, que es la revista Luna Córnea, una magnífica revista, su número 27, dedicado a la lucha libre, lleno de ¿Ah, sí? fotografías. Una Deben venir, revista de pura deben venir fotografía. las de Lourdes Almeida, que ha hecho mucho trabajo con la lucha libre. Sí, yo no lo he revisado, pero los otros de Luna Córnea son muy recomendables. Bueno, tenemos aquí una pregunta de Damián Rodríguez sobre el vampirismo, que qué es el vampirismo. Órale. Espero que no se pongan muy vampiros esta noche. El vampirismo, de hecho, por definición, es creer en los vampiros. O sea, es el hecho de creer en esta existencia del ser fantástico, todavía por demostrarse si existe o no, porque bueno, pues hay muchos partidarios, hay muchos detractores. Pero el hecho es Oye, yo creo que sí existen los vampiros. ¿cómo no? los vampiros han tenido una leyenda y una cantidad de mitos desde tiempos muy antiguos, es decir, desde Grecia, pues ya se hablaba de los vampiros, no con esa palabra que surgió luego muchos siglos después, pero sí como el hecho de esa persona que casi es no vivo. Y yo creo que está un poco asociado a diferentes causas. Por ejemplo, hay una cuestión que se habla desde hace mucho tiempo de lo que se llama entierro prematuro, es decir, gente que básicamente está muerta porque no le late el corazón, porque no tiene signos vitales, pero que en determinado momento eso tiende a ser temporal, es decir, en pasados unos minutos, a veces horas, a veces días, pues recobran el ¿Cómo vivir. se llama esa enfermedad? Perdón. Catalepsia, ¿no? Catalepsia. Y en realidad, pues antiguamente cuando veían que ya no respiraba una persona y que no tenía pulso, pues la enterraban y ¿qué pasaba? Que muchas de ellas volvían a resucitar, por así decirlo, y se encontraban enterradas, entonces empezaban a escarbar, empezaban a morderse, a desesperarse, y cuando esos cadáveres se encontraban años después, pues se veían con las uñas largas porque habían seguido viviendo, es decir, una imagen muy impactante. También hay otra enfermedad, hablando de enfermedades, que se llama porfiria, que tiene que ver con una palidez muy fuerte por anemia, también hay como una sensibilidad muy fuerte a la luz solar, entonces por eso siempre están como más escondidos. Y algunos dicen que la necesidad de beber sangre, canibalismo y todo este tipo de acciones un poco inhumanas, por así decirlo, siempre ha habido. Perdón que te interrumpa, ¿no crees? Yo creo que además de todas esas cosas que estás diciendo, yo pensaba primero, se me ocurriría, que el vampiro también, sobre todo, tiene que ver con el hecho de vivir de los fluidos vitales o de la energía anímica de otros, ¿no? Lo que pasa es que están los El vampiros ente modernos, que el son ente los que que vive se de creen, otro, ¿no? los Porque que se creen básicamente es un vampiros. vampiro, ¿no? Los que se creen vampiros, entonces recogen un poco los mitos y las leyendas sobre vampiros y viven como vampiros. Yo recuerdo que en los años 70 salió la nota de una persona que encontraron muerta en Inglaterra, creo que fue, y le encontraron en una casa sin luz eléctrica, atragantado con un ajo porque tenía miedo de ser atacado por un vampiro, y como con muchas de esas teorías antivampiros, ¿no? que existían. Entonces, Claro. Pero hay no vendría gente... un poco también de la sangre, ¿no? O sea, del simbolismo de que la sangre es la esencia de la vida, y de que el chupar o vivir, alguien que viva de la sangre de otro, digamos cualquier tipo de ser, animal, etcétera. Porque yo creo que, como tú señalabas exactamente, en todas las culturas Hay hay mucha vampiros, gente, ¿no? Yo creo que sí. todas las culturas mitológicamente tienen vampiro- algún tipo de vampiro. El primer ¿no? vampiro se considera Vlad Tepes, creo que se llamaba, en Vlad el siglo Tepes. Tepes, en el siglo rumano. XIV. Era un rumano que se llamó Drácula, pero se llamó Drácula porque un poco heredó el apodo de su padre. Su padre era un caballero de la Orden de los Dragones, del rey rumano de entonces, y entonces él, al ser el hijo de Drácula, pues era Drácula, porque era el hijo de Drácula. Pero él básicamente... Y él era un es en el que sanguinario asesino. Claro, que es en el Ahora- que se inspira Bueno, pero básicamente... de todas formas la cristiandad algo le debe, ¿no? Porque se Sí, cuenta Claro, que no aumentó defendió el contra los mito. turcos. Pero yo un poco, claro, ese personaje que tú señalas, que es
el que inspiró, digamos, el nombre de la gran novela de Bram Stoker de Drácula, ¿no? Que es el archivampiro, ¿no? Drácula es el archivampiro. Que es Que donde esta novela del queda ya fines del siglo el XIX, que queda como el modelo, el caracterizado. arquetipo caracterizado. El De modelo hecho, del el castillo vampiro. de Drácula en el que está un poco basado toda esta historia y Claro. que se dice que está basada en este Vlad Tepes. Claro, yo un poco decía que el vampiro es anterior, ¿no? peregrinaje el que hay actualmente y como centro turístico de ir a ver el castillo donde... Sí, hay tours. Claro, no hay tour. Hasta Hay ahora. un librín que yo recomendaría mucho que es Sintaxis del vampiro de Vicente Quirarte. Ah, sí, sí. Lo muy publicó Verde al padrísimo. Lago. Y chiquito. Sí, y es un chiquito, librito incluso ahí de dice formato chiquito. Que Ahora- el murciélago vampiro que pesa 50 gramos, Desmodus vampirus, es una cosita así, es el único Y que ahora hace creo que eso. nos tenemos que ir a un corte, pero después Sí. diré de dónde viene la palabra. Ah, sí. Bueno, le preguntamos a Eugenio Tucen, músico, Colega. compañero de aquí del Canal 22, si el lenguaje mexicano, ay, También. estoy en México, si la música mexicana, si el lenguaje musical es universal, que si lo entiende todo el mundo. El lenguaje musical definitivamente yo siento que sí es universal, sobre todo en virtud de que lo que se utiliza en la música es el sonido, y el sonido como tal es un lenguaje que yo siento que definitivamente es universal. Por supuesto que cada país, cada región, cada grupo y cada cultura muchas veces tiene su forma muy particular de organizar estos sonidos, y esto puede ser que haga que la música tenga diferentes lenguajes o diferentes expresiones del lenguaje. Podemos hablar de lenguajes musicales, desde luego el rock, por ejemplo, sería uno, el jazz sería otro, la música tradicional de Burma sería otro, la música tibetana sería otro. Sin embargo, cualquiera de nosotros puede entender la música, provenga de donde provenga, precisamente porque su lenguaje está basado en el sonido, y el sonido sí es universal. Seguimos aquí en La Dichosa Palabra transmitiendo en vivo. Resulta que a continuación viene nuestra sección de modismos, pero tendrán que esperar ya ni modismos porque hay que acabar con el tema de los vampiros, digo yo, que me siento todo chupadito de la sangre si no Que se nos continuamos está con este afilando tema. el colmillo ya. Ya. No, decía yo de la etimología de vampiro. El español lo recibió del francés vampire, pero bueno, aparte de todas las teorías, por así decirlo, sobre el origen de la palabra vampiro, se cree muy cierta aquella que dice que viene del macedonio. Hay una palabra que se llama opir, que se decía entonces, que significa volador, porque también se asociaba mucho la criatura, por así decirlo, del vampiro con los murciélagos y con el hecho de que volaban en las noches y bueno, pues todo eso. De ahí pasó al esa serbio. etimología de que sea, esa etimología macedonia me parece a mí la más idónea, ciertamente. La Macedonia. Sí. Porque además sí nacieron las leyendas, nacieron un poco en esa parte. Se dice que empezaron las caravanas que iban en la ruta de la seda, que iban de Europa a Asia, y que ahí empezaron un poco a comunicarse, a contagiarse, a comunicarse, sí, ahora sí, la leyenda de los vampiros. Ya. Y además otra cosa que tiene que ver un poco con el lenguaje, de cómo vampiro significa hoy en día, aparte de este ser fantástico, también se le aplica mucho a la gente que se aprovecha de los demás, que les usurpa, que se Por eso aprovecha, tengo un que ente les que le chupa, que todo vive lo de que la pueda. vida de otros, Ajá, ¿no? un que es aprovechado. malo, que es egoísta, que Y es que también está el irresponsable. término vampiresa, que significa lo mismo para la mujer, pero que lo hace seduciendo a los hombres, un poco. Claro. Ahora, volviendo a eso de que a ustedes les trae a la memoria alguien malo o lo que sea, a mí me trae a la memoria algo enteramente distinto. A mí me trae a la memoria a los adolescentes, porque creo que un poco, y lo digo con todo respeto y cariño por los muchachos Porque que tú están viendo fuiste este adolescente. programa, porque yo fui adolescente y sé lo que es ser un Súper ser que es insoportable para los demás, pero también para sí mismo. Un poco como los vampiros, ¿no? Sí, ahora yo creo que una cosa que a mí me parece muy interesante de la fascinación del arquetipo del vampiro es que el vampiro
el vampiro nos atrae, yo creo que también porque es una manera de llegar a la inmortalidad, pero sin salvación y sin necesidad de portarte bien, ¿no? Y además siendo una inmortalidad. irresponsable, siendo Es una irresponsable. inmortalidad Es que, relativa, ¿no? por eso vuelvo La al asunto de la inmortalidad, ¿no? porque es una inmortalidad indeseable, ¿no? O sea, están llenos de una vida que no desean tampoco, ¿no? Claro, pero Y aparentemente de de cualquier manera la temores, inmortalidad, todos En fin. tememos a las enfermedades, todos tememos al cáncer, todos tememos a una bola de barbaridades y los vampiros de alguna manera son inmunes a eso. ¿no? Ah, Algunos los tememos vampiros. a los vampiros. Y bueno, No, y además bueno, tiene- vamos a dar ya, y creo que hemos Es que agotado ya el tema el vampiros. vampiro es un tema además muy de moda, entonces sí, hay muchísimas bueno, yo nomás escalones, iba a ¿no? decir una última cosa respecto a los vampiros, que los vampiros que son totalmente hematófagos, los vampiros murciélagos, nada más son americanos, ¿eh? Nada más son americanos. La especie que tú dijiste, Desmodus rotundus, Desmodus rotundus. y Desmodus rufus, son solamente americanas. Según el sintaxis del vampiro, yo lo No leí tienen ahí. ahí su pasaporte. Bueno, ahora sí vamos Vamos a a hacer un pequeño paréntesis para contarles algunos modismos que nos han hecho llegar algunos televidentes, invitándolos a ustedes mismos a que si conocen algún giro peculiar, particular del idioma que ustedes hablan en su región, pues nos lo hagan llegar, porque aquí pues nos gusta leer estas curiosidades de la lengua. Como esta de Gerardo Molina, que nos escribe ni más ni menos que de República Dominicana, para decirnos que allá en Dominicana, buchú significa con mucho dinero. Bueno, y tenemos... Ernesto Guadarrama, también del Estado de México, nos escribe, muchas gracias, y nos dice que cuando una persona dice algo vergonzoso o indebido de otra, haciéndola quedar con una mala imagen, se dice que ha quemado el cuadro, ¿no? Curiosamente, el único pintor mexicano que recuerdo que ha quemado sus cuadros, o que se dice que ha quemado sus cuadros, tiene una estupenda imagen, ¿no? José Luis Cuevas, a quien mandamos un saludo, que es espectador de este programa también. Bueno, vamos a obsequiar el libro especial de esta emisión. Es ni más ni menos que esta maravilla de Luis Cardosa y Aragón, La nube y el reloj, en una segunda edición muy elegante. Son ensayos sobre pintura mexicana contemporánea. Es un libro pues que la verdad se antoja. Está publicado por la UNAM, el Instituto de Investigaciones Estéticas, y Landucci es una cortesía, nos lo mandó para este programa, especialmente editorial Océano. Y este libro va a ser el único ejemplar que tenemos de La nube y el reloj, de este elegante ejemplar. Va a ser para la primera persona que nos diga el lugar donde nació el marido de Lía Kostakowski. Así es. Oye, el lugar donde nació el marido Oye, de está Lía Kostakowski. De Oye, no dije investigación. lo de- Está padrísima la No pregunta. dije lo de Jalisco. ¿Qué dijiste? ¿Qué pasó? Había Que que los de decir de Jalisco, nuestros que amigos allá de oyen Jalisco. diferido el programa. Ah, bueno, sí, resulta que nuestros amigos de Jalisco reciben la señal del programa a la misma hora en que se transmite en el Distrito Federal y en otras zonas del país, pero con 7 días de diferencia, es decir, 7 días más tarde, así es que a veces llaman aquí y piden los regalos pues de hace 7 días y ya no es posible. Digamos que es diferido y como yo les decía hace un rato, hay una pequeña diferencia que es de 7 días. Exactamente. Bueno, y pues ya dije la pregunta especial para el libro especial que vamos a estar obsequiando. Quiero agradecer también a don José Jesús Silva Colunga de Ciudad Valle, San Luis Potosí. Quiero felicitar a su hijo, no tanto porque se está recibiendo de maestro normalista, que es un mérito importante, sino por tener un padre tan sensible como este, que nos ha escrito una carta muy hermosa. Muchísimas gracias a don José Jesús Silva Colunga. Bueno, tenemos más llamadas telefónicas, como esta de Alfonso Rodríguez, que nos dice que por qué al jerarca de la Iglesia Católica se le llama Papa, Zambomba. Bueno, pues Papa. está más o menos facilita, pero a ver. Sí, papa. Bueno, bueno, la palabra papa, bueno, diríamos, ¿por qué se le llama? Yo diría que primero, bueno, que ellos se autocalificaron así, ¿no? O sea, los obispos de Roma se autocalificaron así a fines del siglo IV, si no recuerdo mal, fue el Papa Círico I, que... Círico, ¿no? Círico. O Cirico. Yo creo que Círico, ¿eh? Yo creo que debe ser Círico. No sé, a lo mejor estoy equivocado, ¿eh? ¿Votamos? ¿Votamos? ¿Votamos Círico? ¿O Círico? No, Círico no me suena. Bueno, Círico. pues si él se autodenominó papa, a lo mejor sí era medio cínico. Digo, Medio Círico. A lo mejor en sí. lugar de Bueno, papa quiso decir papa. Bueno, No, bueno. la cosa está en que, Es que eso es lo que quiere Círico, decir, ¿no? que murió en el
último año del siglo IV, en el 399, fue el primer papa que se llamó papa, como obispo de Roma. Ahora, recuerden que en esa época todos los obispos de las principales ciudades, diríamos, eran iguales en jerarquía. El obispo de Antioquía, el obispo de Constantinopla, el obispo de Alejandría, eran de igual importancia y, digamos, el obispo de Roma no era necesariamente el superior ni el más importante. Oye, Germán, pero ¿no se les llamaba también papas a esos otros obispos? ¿No se les llegaba a decir papas a esos otros obispos hasta que justamente a eso el voy? obispo de O sea, Roma él lo tomó como un título, ya como un título. De hecho, el papa anterior, que fue Dámaso, tomó el título de apostólica. ¿Dámaso o Damaso? No, es cierto. Damaso. Pablo, ya. Damaso. Bueno, Dámaso tomó el título de sede apostólica, y entonces Círico dijo: yo soy además papa. Luego, en el 450 y tantos, León I tomó el título del antiguo sacerdote romano, que era Pontifex Maximus, o sea, el pontífice máximo, que es de donde vienen los títulos papales. Ahora, en efecto, como dice Pablo, la palabra papa, por supuesto, viene del lenguaje infantil, y es una palabra que viene de padre, de una antigua palabra indoeuropea, de padre, de pater, que es papá, por supuesto, y nosotros la acentuamos diferente, pero la palabra todavía en italiano se dice papa. Y normalmente a toda autoridad, a toda gente con mucha autoridad, pues desde tiempo inmemorial se le llama padre. O sea, digamos, recuerden ustedes todas las palabras que tienen este compuesto de padre o de pater, ¿no? Diríamos, el hecho de alguien que va a hacer algo, ¿no? Tiene que ver con padre, con la paternidad de algo, ¿no? El patrón es el que tiene la autoridad, viene también de padre, compadre, con el que se comparte algo. En el diccionario Mari Grotos, de la escritora colimense Guillermina Cuevas, viene una definición de papa. Dice: tubérculo que alcanza la más alta dignidad eclesiástica. ¿A poco no es bonita la definición? Muy bonita. Muy bonita. Bueno, hay que decir que quizás que el obispo de Roma es el obispo más importante de todos, porque se autoconcede, por así decirlo, como que es el heredero de San Pedro, ¿no? Bueno, eso es lo que de los claro, Se pretende digamos, que él obispos. tiene la sucesión apostólica. Claro, ¿no? vamos a De San conceder, digamos, porque vivimos en una tradición católica romana, pero si estuviéramos en el mundo eslavo, en el mundo griego, de donde viene la palabra vampiro, como tú dijiste, en el mundo eslavo, pues en el mundo eslavo nunca han creído que el obispo de Roma, digamos, sea el superior. Ellos siempre creyeron que el obispo de Constantinopla, o sea, el patriarca de Constantinopla, pues era la autoridad máxima, y los cristianos de coptos, pues creen que es su propio. Y que además Pero tiene menos como mal que 7 es así, títulos porque- más, el porque- Papa. Es el vicario de Cristo. Claro. Tiene Pero a varios. lo que voy es que, bueno, la palabra papa viene de padre, ¿no? Del sentido de paternidad, ¿no? Bueno, menos mal que es así, yo digo, porque si se tratase de que el líder fuera un gran eslavo, pues no pasaría de ser un eslabón. Pero bueno, no importa, vamos a continuar con el programa. Tenemos también que agradecer a esta cosa maravillosa que se llama La Pildorita. La hace Teresa Radilla Ludwig en el Instituto de Ingeniería del UNAM, y ella hace un esfuerzo muy interesante, muy digno, muy loable, muy encomiable, por difundir curiosidades de la lengua, orígenes de palabras, resolver ¿Y dónde se dudas, consiguen acepciones. Pues no sé dónde se consigan, pero tiene ya se ve que tiene mucho una tiempo colección. haciéndolas, porque es muchísimo trabajo el que hay aquí en toda esta pildorita. Son tarjetas individuales, vienen desde frases célebres, como les digo, Citas, hasta sí. acentuaciones dudosas. Sí, un trabajo estupendo, muy encomiable. Ojalá que hubiera más pildoritas para tomarnos las más frecuentes como esta. Y también vamos a estar regalando, creo que tenemos 5 de estos discos, ustedes me corrigen si no. Tenemos 4 discos nada más de este disco Tambuco, del grupo Tambuco, este ensamble de percusiones estupendo. Este está dedicado a música de Colombia, es el volumen primero de la serie iberoamericana. Es el que de estamos una- oyendo en estos momentos. por Estamos ahí de fondo. oyendo por debajo algo de esta música, y también estamos invitando a la presentación de este disco, que será allá en el Centro Cultural España, en la calle de Guatemala. Dijimos que no íbamos a dar claves para lo del especial. No importa, en la calle de Guatemala número 18, en el Centro Histórico, la entrada será libre, habrá vino de honor. Esto será este viernes 30 de julio a las 8 de la noche.
la embajadora de España y Quindecim Recordings invitan a todos los que les interese la buena música contemporánea a la presentación de este disco allá en un centro cultural que hay que conocer. Están recuperando muy bien el centro. Y también estamos obsequiando 5 boletos para una obra de teatro que yo creo que vamos a obsequiar en el siguiente bloque porque la tengo extraviada. Ahorita, pues lo obsequiamos dentro de unos minutos, no se preocupen, ya volvemos. Ahí van a seguir. Después de esta pequeña pausa, volvemos aquí a la dichosa palabra. No se vayan, que hay mucho más. Seguimos aquí en vivo en La Dichosa Palabra con más premios y más preguntas, sobre todo que han estado haciendo nuestros telespectadores. Recuerden que pueden hablar y escribir a través de nuestros teléfonos y nuestro correo para preguntarnos cualquier duda que tengan y que quieren que les respondamos. Por ejemplo, esta de Sandra Rodríguez, que nos pide que hablemos sobre el problema del ser de Martin Heidegger. Es muy este, Es un problema muy grande. Es un problema muy grande. Bueno, Heidegger es uno de los filósofos más importantes del siglo XX. Su obra clave se llama precisamente El ser y el tiempo, que la tradujo José Gauss al español antes que a otras lenguas, venía del alemán. Le decían, es de 1927, sí. El apodo de José Gauss en la UNAM dicen, ¿no? Que era José Caos. ¿José Caos? Sí, no, pero traducía bien. Traducía muy bien. Y hay ahora ya una traducción nueva de El ser y el tiempo de Jorge Eduardo Rivera, que publicó la Universidad de Santiago de Chile, y luego ya hay una edición de esa misma traducción en editorial Trota. Muy buenas ediciones. La cuestión de Heidegger... No íbamos a dar claves para la dichosa palabra de hoy tampoco, ¿eh? No, nada de... ¿No? Nada de claves. Heidegger es uno de los filósofos más complicados, usa el lenguaje como si fuera un lenguaje poético sin poesía, intentando crear conceptos nuevos para referirse al problema del ser, el problema del tiempo, al problema del lenguaje. Y entonces es un filósofo realmente complicado. Ahí lo que habría que ver es tal vez algunos libros que divulgan más ampliamente a Heidegger, como uno que yo recomendaría mucho, que es de Gianni Vattimo, que se llama Introducción a Heidegger, que lo publicó Gediza. Entrar a Heidegger después de 2 páginas, dice uno, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿No? Parece un torbellino, tal vez por eso le pusieron caos al otro, ¿no? Y bueno, lo que hace Heidegger es hablar del ser, de lo que se llama en filosofía el problema básico de la ontología, y plantea al ser como algo que puede ser, el ser como el poder ser, como algo que está siempre lleno de posibilidades. Entonces, es además un pensamiento muy poco antitrascendentalista en el sentido religioso, no habla de un ser superior, sino del ser mismo, de la cotidianidad de los seres humanos cotidianos. Y es un pensamiento muy lleno de tecnicismos, de vericuetos, de anfractuosidades. Entonces, posiblemente la vía sería la de entrar a Heidegger por una introducción como la de Gianni Vattimo, que es verdaderamente iluminadora, pero de todos modos hay que leerla con paciencia. Luego está todo ese debate en torno a la figura de Heidegger, que qué tanto apoyó a los nazis, ¿no? Sí, bueno, o sea, ya anecdóticamente, él fue rector de la Universidad de Friburgo durante la época nazi, y luego renunció. Y hay un libro, por cierto, dicho sea de paso, ya si estamos en chismes, ¿verdad? Si ya bajamos del ser al medio ser, al tiempo. Él tuvo amores con Hannah Arendt, una filósofa alemana también extraordinaria que hay que leer.
que hace una historia del totalitarismo. Y hay una novela de Catherine Clement que se llama Martin y Ana, que es una maravilla porque va viendo este encuentro. Para quienes quieren entrar no por el lado de la abstracción, sino por el lado un poquito más concreto de la carne y las caricias, pueden consultar con mucha felicidad esta magnífica novela que Ana con publicó H, ¿no? Grijalvo. Hannah Arendt. Arendt. Bueno, ahorita que hablamos de Cioran, precisamente Cioran comenta una vez en una entrevista, leía yo, que al leer a Heidegger aprendió lo engañoso que pueden ser las palabras, que Heidegger le enseñó que las abstracciones pueden llegar increíblemente lejos y que a veces son puramente construcciones de la mente, ¿no? Sí. Es una crítica que Cioran le hace a Heidegger, ¿no? Sí, Pues lo que incluso- sí tenemos en mente, o por lo menos tenía Jesús Ortega, era el nombre de la ciudad en donde nació el esposo de Lía Lía. Bueno, aquí Kostakowski. solemos decir Lía Kostakowski. Qué lío. Que obviamente Lía Kostakowski era la mujer de Luis Cardosa y Aragón. Necesitaban darnos pues el lugar de nacimiento de Luis Cardosa y Aragón. Que era la ciudad antigua de Guatemala. Entonces, pues La nube y el reloj se van con Jesús Ortega y bueno, pues esperemos que disfruten mucho de este presente. Era antigua y es antigua. Qué Una barbaridad. ciudad Preciosa. sensacional, verdaderamente. Patrimonio Con un de la mercadillo y un humanidad. tianguis muy Patrimonio de bonito. la humanidad con una arquitectura muy especial sí. por los terremotos que hay. Para seguir concursando, pueden seguir llamando para conseguir nuestra dichosa palabra y los libros que estamos regalando esta noche. Recuerden que estamos buscando la palabra que responde a la definición cerdas que tienen algunos animales en la parte superior del cuello. Entre otros libros que presentaba anteriormente Eduardo, tenemos también ahora de Rodrigo Garnica La pregunta. Creo que Pablo está quería decir algo. No, es que está prometida la segunda parte que se llama La respuesta. Pero bueno, por lo pronto habrá que leer la primera parte. Para ver si que nos es surgen la más dudas. pregunta. En cualquier caso, de Editorial Imagen, Nueva Imagen. coeditada con Conaculta y el IMBA, de Humberto Macedo Ordalía, cortesía también de Editorial Lectorum, y Conaculta y el IMBA también, de Mark Twain, El diario de Adán y Eva, una cortesía de la editorial Libros del Umbral. Simpaticísimo libro ese, ¿eh? Y Simpaticísimo. una editorial, sí, interesantísimo. Creo que la semana La portada, pasada desde luego, está regalamos otro de Mark Twain, o buenísimo. no, vamos a regalarlo pronto, no sé. De problemas de religión, muy interesante. La revista Ciencias, en su número pues actual, me imagino es bimestral, así que será de estos 2 meses, que hace la Facultad de Ciencias y la UNAM. Y la revista, ejemplares de la revista Incipit. También tenemos varios ejemplares que vamos a regalar. En la portada viene Julieta Venegas. ¿Y ya viste lo que viene atrás? Uy, Pues por eso lo a estos vamos los a regalar. conocemos. No, la revista está muy bien hecha, la verdad, es una revista estupenda. Recuerden, cerdas que tienen algunos animales en la parte superior del cuello. Y para seguir con nuestras llamadas, de Diego Landa nos pregunta si existe y dónde está Spoon River. Bueno, de que existe, ¿en dónde está? Estará en la imaginación de sus lectores. No existe en el mapa, pero existe en la literatura Spoon River. Se refiere obviamente a la antología de Spoon River de Edgar Lee Masters. Edgar Lee Masters fue un escritor que pues, realmente no tiene muchas obras memorables, pero eso no importa porque tiene una obra muy memorable, muy padre, que se llama así, Antología de Spoon River. Edgar Lee Masters a principios del siglo XX cayó en sus manos un ejemplar de la antología griega, la antología palatina, los nombres que se le ponga a esta antología de líricos antiguos griegos, de epigramistas griegos antiguos, y se le ocurrió hacer bajo ese mismo modelo, hacer una antología de un pueblo llamado Spoon River, entre comillas, que es como, digamos, su propio Macondo, es decir, una ciudad que él imaginó a partir de recuerdos que tenía de los pueblos donde había vivido en su infancia. Y toda la historia de esta ciudad se cuenta a través pues, de los epigramas mortuorios de sus habitantes. Entonces, el carnicero, el panadero, el cartero, leemos sus epigramas de ellos ya muertos en el cementerio y nos damos cuenta pues, de cómo sus vidas fueron medio frustradas, cómo se atoraron con alguna cosa, con qué rencores se fueron a la tumba, y se consigue un mosaico
que hace una obra poética realmente excepcional. Fue traducida al español cuando menos por Alberto Guirri, el argentino Alberto Guirri, se publicó hace unos años en Seix Barral. No sé si todavía se consigue. Hay una antología de la antología que tradujo, sí, porque está en el material de lectura de los chiquitos de la UNAM, Alberto que Guirri, tradujo Sandro Cohen. Ya. Y ha hecho traducciones José Emilio Pacheco también, pero sueltas, pues, que aparecen ahí. Y es muy bonito cuando poetas contemporáneos retoman a esos poemas de la antología griega. Pacheco lo ha hecho con mucho talento, con mucha maestría, con gran acierto. Lo hizo Ernesto Cardenal, por ejemplo. Y es muy padre ver cómo le dan a Edgar Lee Masters. Ah, sí, también junto con José Coronel Urtecho, probablemente. Y con Urtecho. Y bueno, Cardenal también había traducido a epigramas latinos, etcétera, ¿no? Sí, es la y misma lo hacen cuestión. son muy padres. Porque son poemas que tienen personajes. Cuando dices que se parece, digamos, que creó su propio Macondo, creó su propio Comala también, porque los que hablan... Más que Macondo es son Comala, sus, ¿no? son sus muertos, ¿no? Es su propio Que Comala, además tienes hablan en toda la primera razón. persona, ¿no? Sí, los por eso, poemas. es la voz de ellos. Y que su mujer, cuando ya era viuda, cuando ya murió, su marido dijo que el 50% de esos personajes eran reales, o sea, que estaban basados en gente que él conocía de alguna manera en su vida, se los había Eran cruzado. medio reales, claro. Estaría bien eso, ¿verdad? Irle haciendo epitafios a los amigos. Así como de, a ver, ¿tú qué quieres Siempre ser que en no la sean vida? profecías autocumplidas, mejor no me hagas mi epitafio todavía. Comienza con el de otros, si puedes. Bueno, ahora sí vamos a dar los 5 boletos dobles para la función de Defendiendo al Cavernícola del jueves 29 de julio a las 20 horas, que ese día justamente cumplen 900 representaciones. Defendiendo al Cavernícola se presenta en el Centro Cultural San Ángel, que está ubicado ahí en Revolución, y tenemos 5 boletos dobles para que nos diga la dichosa palabra también de hoy. Entonces, entre otros premios, también se encontrarán esos 5 boletos, y bueno, pues aprovechen para ver esa divertida obra. Qué curioso, ¿verdad? No es defendiéndose del cavernícola, sino defendiendo Al cavernícola, que en este caso es César Bono. Así que bueno, nos damos unos minutos a un corte y volvemos en un momentito. Deberíamos darlos como un bono, ¿no? Esos boletos. Pues Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos de nuevo para seguirles contestando. Bien, nos estamos riendo porque nos acaban de avisar que en Jalisco, sí, habíamos hecho una aclaración respecto a que en Jalisco se transmitía el programa con una semana de atraso. Nos acaban de aclarar ahorita que no, que el programa se transmite normalmente. Lo que sucede es que a veces una hora antes, por una transmisora de cable, se transmite el programa anterior. Y entonces la gente que ve el programa anterior a veces habla a la hora terminando el programa y entonces la llamada cae exactamente como que dice en vivo ya ahorita. suena Por favor, cantinflesco, pero avisen. está muy bien. Hoy fin, es sábado 24 Hoy es sábado de 24. julio. Oh, nos dicen que no debemos Es decir sábado la 24. fecha. ¿Qué onda? Bueno, a ver. Seguimos Bueno. entonces con nuestras preguntas. Sofía Romay nos pregunta, ¿quién era María Castaña? Diríamos Mari Castaña, ¿no? Mari Castaña. Mari ¿Quién era Castaña. Mari Castaña? En tiempos de Mari Castaña. Así es la ¿no? frase, yo me imagino que por eso lo ha de preguntar esta chica Sofía, porque existe una expresión que se dice, que es en tiempos de María Castaña, que se refiere a algo que es muy antiguo, algo que tiene ya Que mucho pasó hace tiempo. mucho tiempo. En realidad María Castaña, María Sí existió. Castaña,
cuentan que sí existió porque hay algunas crónicas escritas que narran la historia de esta mujer que vivió en el siglo XIV en Lugo, en una provincia gallega, y que se hizo famosa porque lideró una revuelta contra la iglesia. Es decir, en esa época la iglesia estaba cobrando unos tributos muy, muy altos al pueblo, y pues María, esta María, que no se sabe si de apellido era Castaña porque estaba casada con un castaña o por su color de pelo castaño, pues se puso de acuerdo con la gente. O por la dureza de sus sesos, ¿no? O porque comía muchas castañas y se le quedó la... No sé, pero el caso es que así se llamaba ella y así se conocía María Castaña, y empezó pues ahora sí que a protestar contra la iglesia, contra el obispo de Lugo de ese entonces, que era Pedro Aguiar, y lo que hizo fue, hasta incluso mató al ¿Mató? mayordomo que Ay, hacía de chico. recaudador de este obispo, que era Francisco Fernández. Lo mató. Entonces ella fue en realidad juzgada y condenada a muerte por este acto que hizo junto con sus cuñados o hijos, no queda muy claro en la crónica. Se narra en una obra que se llama España Sagrada. Y ahí aparece incluso la fecha, en no sé qué año de 1300 y cacho, de que fue... En Lugo, sí, en Lugo. Ella fue perdonada de esta condena a muerte, y a cambio tuvo que dar todo su dinero a la iglesia para la construcción de la Catedral de Lugo de entonces. O sea, es un Entonces, miembro del Partido Popular, ¿no? como quien dice, pasó a la historia. Aquí no se usa mucho la expresión, ¿no? No. Se usa, Aquí- pero también sabes dónde se usa en Portugal, porque yo la he leído en novelas Porque de está muy- Saramago. O en los Digo, Lugo cuentos, está en los muy cuentos pegado. también se usa, que dice... En los tiempos de cuentos- María Castaña. En tiempos de María Castaña, en los cuentos infantiles. ¿no? Sí, pero de antes Hay- españoles. Sí, de origen español. Ahora, Quizá hay que aclarar que el caldo es más antiguo, ¿no? Cuando decimos del año del caldo, es todavía anterior a María No, Castaña. ¿sabes qué es anterior Yo al sé. caldo? La canica. La canica Sí. del año de la La canica. canica. ¿Eso es anterior al caldo? Oye, hablando de la canica, ¿Y por qué ¿ves? se dirá eso, La canica, bueno, las canicas, hay canicas ya de cristal, de rocas, canicas que son de la época paleolítica, en tumbas paleolíticas. Oye, hay pero canicas. sí. caldo, O sea, que el ya caldo es- puede el ser caldo- Pero el anterior. caldo lo comían ya El caldo antes puede ser de morirse. los simios todavía. O sea, el caldo. Lo que Oye, pasa es que se ha evaporado Le están después de quitando todos estos mérito a la años. pobre ¿no? María Castaña. Oye, pero fíjate que digo, No, méritos no. Estamos diciendo que no es tan viejita Ella que como hizo parece. ¿no? tanto Oye, por este salir de la personaje, historia. personaje histórico ¿De qué época es? Perdón. del siglo XIV. Siglo XIV. De Lugo. Este personaje que nos enseñas, Laura, a lo mejor a mí un poco también, estoy pensando en voz alta, el nombre María Castaña, la castaña también es un símbolo de la Virgen María, porque la castaña ya ven que tiene picos, o sea, es más, Plinio en su historia natural, Plinio decía que quién sabe por qué a la castaña le decían la bellota de Dios, entre los paganos le decían la bellota de Dios, y después, en la Edad Media, la castaña se asoció con Cristo por los piquitos, porque se decía que, y además como la palabra María Castaña sería María María, María, que se entonces, casó con José José. ¿No? Perdón, Y perdón. tuvieron a José María y a María José. Tuvieron a Y José eso de María. que era muy hermosa queda transcrito cuando decimos que era bellota, ¿no? Bellota. bueno, pero también la palabra, como la castaña Bellota está de asociada a la Dios. Virgen, también porque la palabra castaña, de las castañas, viene de una ciudad turca, que se llama por una ciudad turca, Castaña, la castaña. Pero la palabra castaña, como empieza en latín con casta, también en la Edad Media por eso se asoció a la Virgen, de castidad, de pureza. Entonces, a lo mejor, como dice Eduardo, eso de María Castaña, pues a lo mejor era una especie como de seudónimo que usaba o que se le atribuyó porque se le asoció de alguna manera con la Virgen, no sé. Era- Pero La si hay, bandolera si hay un total. personaje histórico, entonces Sí. está bien, ¿no? Bueno, también se dice que es una leyenda popular. O sea, como que yo creo que hay ¿Cómo? muchas ¿Qué teorías, no es pero histórico? sí Sí, es existe el hecho narrado de que había una Una señora María María, a la que llamaban María Castaña, que fue condenada por hacer esta revuelta contra Sí, el obispo de en Lugo. México decimos en tiempos de la corregidora, ¿no? Pero la corregidora está joven comparada con María Bueno, Castaña. pues es Ya que- no hablemos del caldo de la canica. Bueno, vamos etcétera, a- Es del continente viejo. A ver, bueno, vamos a dar respuesta a la dichosa y si nos queda tiempo seguimos con otra palabra. Nuestra dichosa palabra del día de hoy es cerdas que tienen algunos animales en la parte superior del cuello. La respuesta, por supuesto, es crin o crines, ¿no? Las crines.
las crímenes, o sea que los que nos respondieron correctamente, ya saben, van a tener sus Por eso decíamos que libritos. trota podía ser una pista. Sí. Bien, para que ¿podemos ir a otra palabra? Una rapidita. Una rapidita. Bueno, nos preguntan el significado de la palabra, la etimología, el sentido original de la palabra fornicación. Ah, y Ay, esa qué tiene que ser bonito. rapidita. Esa no es chiste! rapidita. ¡Qué chiste! Pero ¿Qué no chiste? estamos para Rapidín, terminar el rapidín, programa Eduardo, como Bueno, que mira, nos vamos a ir esa palabra es una palabra que viene desde muy, pero muy abajo. antes de Maricastaña, incluso. Viene de muy abajo. Viene de muy abajo. Y etimológicamente se refiere a, pues, al ayuntamiento carnal, pero hecho fuera del matrimonio. ¿A poco? Sí. Si fuera del matrimonio. Es como, Es la diríamos, unión en ilícita. términos académicos, como extramuros. Por ahí Se viene el asocia origen, con de hecho, lupanar, la- incluso, yo no sé, pero es de ahí viene fornicio, fornix y no sé qué, que tiene que ver con eso, con fuera de. Pero también tiene que ver con horno, ¿no? Porque es la misma raíz de hornacina, que es como una cosa abovedada originalmente. Creo que la palabra forno y fornicar vienen del mismo sentido, o sea, de que el horno es un horno. Incluso el sentido de abovedado, de hornacina. Porque tiene también que hay- Eso se llamaban, Pero así yo- se les llamaba unas pequeñas bóvedas que había en anfiteatros o en circos, hecho, yo donde, sí. donde iban las prostitutas y esos eran Y los... ahí era por la donde bóveda. iban Lugares donde la estaban. gente a fornicar, ahora sí que con las prostitutas. Yo pensé que por eso venía el nombre. O sea, que la palabra por eso... ¿Por la bóveda? Por la bóveda, No, como no, antro. pero más Por que el por antro. la de bóveda antro. venía porque ya las prostitutas se les ponía. llamaba a ellas, eran las fornicatrices o algo así, no sé cómo se decían. Pero no sería antes la palabra forno y fornacina y como el sentido también, no solamente de antro, Misterio. ¿Qué fue primero, verdad? ¿La palabra o el antro? ¿no? o el antro. Sí. De ahí, porque, por ejemplo, fornido no viene de fornicar. Bueno, pero es que... Ahí No. es de Es más, si está fornecer, fornido, se entiende quiere que es decir, proveer. Sí, pero la palabra forno, horno, es forno. Y horno también, el sentido de entrar al horno de la mujer para que cocinen. Vamos a Hay terminar con un una fuego en este una programa. modernización, fornicar, con D, fornicar, que ¿Qué quiere es? decir hacerlo en un Ford. En un coche de esa marca. En un coche de tal marca. Bien. Oye, que ya nos este, vamos. Damos Ay. las gracias al público, pero antes de que pasen la cámara para allá, No, ya bueno, pasó ya la están cámara, pasando ya. la cámara. Muchas gracias. ¡Bravo! Bravo a nuestro público. Ojalá que Paloma Lucas reciba este aplauso Bravo. y se cure. Un saludo para Paloma Lucas, que está Sí, enfermísima. nos dice. y mandamos Cúrate. un saludo a nuestros amigos de la señal internacional y también, por supuesto, a nuestros amigos de la estación transmisora del Cerro del Chiquihuite, que viven ahí 7 días seguidos, porque aquello es como una estación petrolera, como una plataforma petrolera. Les mandamos un abrazo y nuestro agradecimiento siempre. Hasta luego, muchas gracias. Nos vemos la próxima Hasta el semana sábado. aquí, a la misma hora. Hasta pronto. Hasta luego.